Ahora sí, verso 16. Del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida, edificados en amor. O sea, lo que Pablo a los colosenses le dice, que nosotros tenemos que arraigarnos en el Señor, y está dando un ejemplo de todo lo que nosotros recibimos, de todo lo que el cuerpo recibe, lo recibe con un fundamento. Efesios 2:20, edificados en apóstoles y profetas, siendo el principal del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, cuando la Biblia nos enseña a nosotros, es que no tenemos que movernos para ningún lado. Por eso Efesios nos enseña también que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Tenemos que estar firmes. Y nos dice también que tenemos que despertar del sueño que estamos. Tenemos que levantarnos de los muertos. Porque la palabra del Señor es para edificar nuestra vida delante del Señor. La palabra de Dios es el consejo eterno. La palabra del Señor es la luz que a nosotros nos guía. ¿Nosotros qué buscamos? Buscamos la salvación a través de Jesús. ¿Qué buscamos nosotros? Buscamos un día llegar a la estatura de Jesús, Efesios 4:13. Y para llegar a esa estatura de Jesús tenemos que obedecer la palabra. Ahora, ¿qué ha pasado con nosotros? Lo que ha pasado con nosotros es que a veces creemos nosotros ser blindados y pensar que no nos va a pasar nada. Pero si nosotros estamos firmes en Dios, no nos va a mover nada ni nadie. La Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Entonces el apóstol Pablo, por ejemplo, a las iglesias que él les predicó y nos dejó a nosotros la enseñanza de la palabra del Señor, nos dice que es necesario que nosotros guardemos la palabra en nuestro corazón y que eche raíz. Al echar raíz, eso no se va a mover fácilmente. Entonces lo que leí en Efesios 4:16 es que necesitamos alimentar esa palabra. ¿Y cómo la alimentamos? A través de la oración, a través del ayuno, a través de obedecer a Dios. Cada día que venimos a escuchar la palabra, estamos alimentando eso que algún día fue sembrado. La semilla que fue sembrada, si no la alimentamos, si no escuchamos más palabras, si no nos congregamos, pues se va a secar esa semilla que un día fue sembrada en nuestro corazón. Entonces, en vez de arraigarse, se va, pues ahí sí que se va a soltar y se va a morir. Entonces viene Juan el Bautista en Lucas 3:9. Él vino a encontrar, porque vino a emparejar el camino. En el libro de Juan capítulo 1, versículo 23 en adelante, encontramos que Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. Y entre ellos, cuando él les predicaba, les decía, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Porque Malaquías capítulo 4, versículo 1 y 2, habla de que viene un día ardiente como un fuego, dice, el cual no le dará raíz ni rama. ¿Qué día es ese? El día el cual Dios pues ha destinado para condenar o traer el juicio a esta tierra. Y la palabra del Señor dice que viene un juicio a esta tierra. Los juicios de Dios, claro, los juicios de Dios se acercan. Sin embargo, la tierra, por la desobediencia y el ser humano, siempre ha estado enjuiciado. Sin embargo, en la Biblia encontramos los ejemplos y las profecías como Sofonías, como Ezequiel. Por ejemplo, Ezequiel dice que viene un fin sobre los 4 puntos de la tierra. Sofonías dice que todo será destruido. Apocalipsis dice que Juan vio todo lo que ha de acontecer en los últimos días. Entonces, nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia desde que Jesucristo vino a la tierra. Porque Jesucristo es gracia. Jesucristo nos dio la vida, porque la ley de Moisés mostró el pecado, pero también estaba el juicio. Y la ley decía que el que pecaba moría, y el que cometía tal falta tenía que ser cumplido conforme a la ley. Entonces, en Cristo es gracia. Por eso Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino que lo que trajo fue gracia a través de él. ¿Qué pasa en Jesús ahora? Hay perdón de pecados. ¿Qué pasa en Jesús ahora? Hay oportunidad de vida. Porque así como nosotros que estamos acá en esta mañana, nadie debería de estar de pie. En la ley nadie, ninguno. Romanos 3:23. Entonces nos gloriamos nosotros cuando hoy que estamos en Cristo, que somos santos, que no cometemos errores. Bien, cometemos errores. Lo que pasa es que el amor de Dios es lo que nos tiene de pie. El amor de Cristo, escuche bien, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Así dijo el apóstol Pablo.
todos, no había ni uno, están destituidos de la gloria de Dios, sin esperanza. Pero Romanos 5:8 dice que Jesús dio su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, su vida dio por nosotros. Entonces ahí se abrió una puerta. Y la puerta es del perdón, la puerta es de la misericordia, la puerta es de la gracia. Efesios 2:13. Al derramarse su sangre en la cruz, quitó la pared intermedia que había entre Israel y nosotros. Y nos dio la oportunidad de ser hijos de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios, hermano? O sea, su misericordia. Y entonces viene Pablo, después que entramos a esa parte, a ese grupo selecto, hermano, de ser hijo de Dios. Pablo enseña que hay que arraigarse en Jesús. Hay que arraigarse en la palabra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hay que echar raíz. No podemos ser fluctuantes, porque nos va a arrancar cualquier viento, cualquier lucha, cualquier problema nos va a arrancar. Entonces Pablo nos enseña que debemos de echar raíz. Y echar raíz significa, hermano, que nosotros estamos firmes. Nada nos va a mover, nada. Por eso Juan 15:5 da un ejemplo, una parábola. Y dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este llevará fruto. Vea. Entonces, el mensaje de Juan el Bautista fue por los frutos. Les dijo, hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Y en la Biblia encontramos frutos nosotros. Y los frutos son a través del Espíritu, no a través de la carne. La carne no tiene frutos, la carne tiene obras. Los frutos se adquieren a través del Espíritu. Y si nosotros queremos el Espíritu de Dios, tenemos que humillarnos bajo la presencia de Dios. Pedro 5:6, primera carta, dice que debemos de humillarnos bajo la mano de Dios, para que podamos alcanzar un día pues la buena benevolencia de Dios. Hebreos 4:16, que nos acerquemos a Dios confiadamente para que alcancemos el oportuno socorro. Entonces Pablo le dice a los colosenses que no se mueva nadie. Por eso la enseñanza de que lo que él enseñó, lo que él reveló a la iglesia, lo predicó y fue dotado del poder de Dios. Y entonces le dice a las iglesias, nadie se debe de mover, nadie te debe mover, sino hay que en vez de salir, mejor someterse más. Por eso Lucas 9:62 dice que el que pone la mano en el arado y voltea atrás no es apto para el reino de los cielos. Ahora, aquí sí cabe el verso 8 de Colosenses 2, que en miles de veces lo hemos leído, y el capítulo 2, verso 8 dice, mirad que ninguno os engañe. Ahí está el punto. ¿Por qué? Porque si nosotros ya estamos arraigados en Dios y hemos echado raíz, nadie nos va a mover. Ninguno, nadie nos va a mover. ¿Por qué? Porque primero la Biblia dice tener la unción del Santo. Y cuando tenemos la unción del Santo, ¿quién te va a enseñar? La unción que está es lo que nos va a enseñar. Ahora, la palabra del Señor, hermano, es de la manera que la gente la va a interpretar, pero solo tiene una interpretación, es espiritual. Así se interpreta la Biblia. En Corintios 2:14, primera carta, Pablo le dice, ustedes no entienden, no razonan, no pueden entenderme, porque lo que yo les estoy mostrando a ustedes es algo espiritual, no es algo carnal, no les traigo una enseñanza para que sean millonarios o para que ustedes puedan administrar y para que crezcan sus bienes. Yo les vengo a hablar de la salvación de Cristo. Por eso en 1 Corintios 2:4 y verso 5 les dijo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, quiere decir que la enseñanza de Dios no debe ser humana, no debe ser filosófica, no debe ser histórica, debe ser bajo el poder de Dios, bajo la gracia de Cristo, bajo la misericordia de Él. ¿Por qué? Porque la palabra es espíritu. Y en el verso 14 del capítulo 2 les dice, el hombre animal o el hombre natural no entiende, no entiende lo que te digo. No. Escucha lo que le dice, no entiende. Porque lo de Dios, dice, se ha de discernir espiritualmente. Entonces, Jesús tuvo también un problema con los discípulos. Y el problema fue que los discípulos altercaron contra él, diciéndole que la palabra que él estaba predicando no la entendían. Era muy dura de la forma que él enseñaba. Consideraban que de esa forma nadie iba a seguirlo, que era muy dura la palabra. Juan 6:60. Pero en el Juan 6:63 Jesús les declaró y les dijo, no, la palabra no es dura. El problema no es la palabra, el problema no soy yo, el problema es quien la oye. El problema es que quien no quiera guardarla, y el que no quiere guardar la palabra va a encontrar dura la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es espíritu y es vida. Entonces en la Biblia nos enseña valores, ¿verdad que sí?
Y entre los valores nos enseñan a nosotros a respetar, a obedecer. Nos enseñan también a que seamos honestos, porque es lo que dice Pablo a Timoteo, que debemos de ser honestos. Y la honestidad va desde la cabeza hasta los pies, va desde tu boca, de tus manos y lo que hacemos. Eso es honestidad, como miramos, como oímos, como hablamos, como nos conducimos, como caminamos. Lógicamente la Biblia es un manual perfecto que nos enseña hasta a comer, hermano. Nos enseña a hablar, cómo debemos de hablar. Dice que nosotros debemos de haber palabras que den gracia a los oyentes, ¿verdad? Que airaos, pero no pequéis. O sea, nos enseña la Biblia. Pero como nosotros tenemos un sistema, nuestro carácter, nuestro historial o nuestra genética que está no queremos soltarnos todavía. No queremos dejar el viejo hombre. Todavía está en nosotros el orgullo que yo soy hombre. Y que yo puedo. Y que yo le reclamo. Y yo pues no saben todavía con quién se están metiendo. O sea, todavía está ese problema en nosotros. Y mientras nosotros no nos liberemos de ese viejo hombre, no podemos entender el lenguaje de Cristo. El lenguaje de Cristo es perdón, misericordia. Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bendito su nombre. Y el final del que se afecta soy yo. Porque si yo no quiero cambiar mi forma de ser, voy a estar afectado en salud, voy a estar afectado con la sociedad. ¿Por qué? Porque toda la vida voy a andar en problemas. Debo de entender que Cristo me llamó para ser diferente, me llamó para ser cabeza y no cola. Deuteronomio 28:13, me llamó para ser luz, no tiniebla. O sea, si ya estoy en Cristo, debo de obedecer la palabra, bendito su nombre. Debo de obedecer lo que Él me manda a través de la Escritura. Entonces, para eso necesito arraigarme a Él, no a nadie más, a Dios. Yo ayer enseñaba con los hermanos, porque doy doctrina los miércoles. Entonces, yo enseñaba que la luz y la tiniebla, la luz no tiene comunión con la tiniebla. Entonces, nosotros venimos, yo le digo al hermano Kevin, Dios le bendiga, hermano, pero él anda en tiniebla. ¿Y qué estoy haciendo con él? Comunicando con él, con sus malas obras. Porque en el libro de Juan, verso 10, dice, si alguno viene a tu casa y no trae esta doctrina y le dices bienvenido, comunicas con él con sus malas obras. Tu hermano es el que hace la voluntad de Dios. Así de fácil y de crudo y categórico, así de fácil. El que hace la voluntad de Dios, ese es tu hermano. Nadie más. Usted no le puede decir hermano al brujo, ni al borracho. No le puede estar diciendo hermano a usted el que no conoce el de Cristo. Porque si usted le hace y le dice hermano, comunica con él. Y usted está vituperando el nombre del Señor. El mundo nos aborrece a nosotros. ¿Por qué usted ama al mundo? ¿Por qué honra usted al mundo cuando el mundo no honra a Dios? La Biblia dice en 1 Corintios 4:13. Escuche lo que dice la palabra de Cristo. Que nosotros para el mundo somos la es. Para el mundo somos la es. O sea, no valemos nada. Pero resulta que usted, porque es su hermano, porque es su primo, porque es su amigo, bien va a una fiesta pagana con él, está honrando al diablo con él. Usted está honrando como lo hizo Elí. Elí honró a sus hijos y fue quitado de su trono. Cuando usted es solapado, cuando usted adora al diablo juntamente con los demás, es parte de ellos, somos parte de ellos. O sea, hermanos, la Biblia nos manda a honrar la luz, no las tinieblas. Nos manda a honrar a Dios, no al mundo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Dice, lo que pasa es que si se enoja, si no hoy se enoja el hermano y a usted, ¿a quién? Entonces, ¿a quién sirve usted? ¿A quién quiere agarrar a usted? Y así somos muchos hipócritas mentirosos que decimos que adoramos a Jesús, pero adoramos al mundo. La Biblia dice que nos arraiguemos a Cristo, no a las cosas del mundo, que nos arraigamos a Dios, es lo que está diciendo la enseñanza que esta mañana. Y arraigar significa crecer y echar raíz, que nadie nos vaya a mover. Bendito sea Dios. Entonces, cuando nosotros movemos lo que Pablo dice, que nos arraiguemos a Él, porque ahí hay un ¿qué? Hay un edificio firme, como Corintios 3:10 dice, que Él ya edificó y nadie puede poner sobre Él nada. En Efesios 2:20 dice que nos edifiquemos en quién. Ahí eso, ¿en quién me voy a edificar yo? Me voy a edificar en las doctrinas de los apóstoles, porque esa era la iglesia y es la iglesia que va a subir al cielo. No hay otra, la iglesia primitiva. Dios fundó en la iglesia primitiva su doctrina, la obediencia, el temor. Y si nosotros hacemos lo que la iglesia primitiva hacía, seguramente vamos a alcanzar eso preciado que es la salvación, porque aquí de paso estamos. Venimos, escuchamos la palabra, cantamos, nos reunimos, nos enojamos, nos reímos, hablamos del hermano, hablan de mí, yo hablo de usted. Y eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Pero debemos de un día tratar de asentar hasta abajo y empezar a echar raíz como hijos de Dios
y empezar a madurar como Dios dice en su palabra. Cuando Pablo llega a los hebreos, le escribe una carta y le dice: yo pensé que ustedes ya eran maestros, pero veo que son niños. Entonces no eres ágil a la palabra, no entiendes lo que yo les explico. Tienes necesidad todavía de que les dé leche y no vianda. ¿Por qué? Porque eres inhábiles a la palabra, le dice Pablo. Entonces la madurez espiritual nos lleva a nosotros a echar raíz y nada nos va a mover. O sea, quien te dice, quien no dice, quien dijo, quien fulano, nada nos moverá, porque estamos en la presencia de Dios. La Biblia dice: ¿quién nos apartará del amor de Dios? Ahora, en esa hay un listado y está en Romanos 8:35 al 39. Si se lo sabe de memoria, no lo lea. Como yo no lo sé, se lo voy a leer paso a paso. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Dice que ¿habrá algo que nos aparte del amor de Dios? ¿Habrá algo que nos aparte del amor de Dios? ¿Cree usted que habrá algo? ¿Usted cree que nos aparte? Dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Es una pregunta. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni los presentes, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si nosotros estamos arraigados, nada nos va a mover, nada. Enfermedad, peligro, hambre, desnudez, frío, calor, muerte, todo puede venir, pero el amor de Dios es firme. O sea, yo he reconocido a Jesús, a Él le voy a seguir. Por eso Pablo enseñó algo bien prudente. Filipenses 3:13 y 14. El 13, Pablo asegura claramente, dice: yo no pretendo haberlo alcanzado, pero yo voy a seguir adelante. O sea, no me voy a quedar acá con lo que ya hice, con las iglesias que ya visité, con las cartas que ya escribí, con la carrereada que me pegaron allá en Damasco, en la carcelada que estuve en Éfeso, y cuando naufragué, que la serpiente. No, él dijo: yo voy a seguir adelante, yo voy a terminar la carrera. Nosotros, hermanos, con una cosa pequeña ya no queremos orar, y el problema es que Dios sigue siendo Dios. La casa de oración, mientras no venga un terremoto y no se caiga, aquí va a estar. Y usted y yo andamos en nuestro mundo, andamos en nuestra historia, en nuestra genética, con el demonio metido en nuestra cabeza y en nuestro corazón. O sea, simplemente Dios es Dios, porque Él tiene ángeles que le adoran. Y si uno vengo, pues la casa del Señor aquí van a estar. Y como decía un hermano, el que sabe las sillas se le predican. Ya pasó un tiempo, ya se le predicó a las sillas, no hay problema. Pero el que necesita a Dios soy yo. Soy yo el que lo necesito. Entonces digo: o sea, yo soy el que necesito a Dios. Dígale: yo soy el que necesito a Dios. Es cada uno que necesitamos a Dios, porque Él es Dios. Ahora, ¿qué somos nosotros? No tenemos capacidad ni para pensar ni para analizar. Según los estudios, dicen que el hombre más sabio que ha existido solo ha desarrollado el 1% de su cerebro. ¿Y nosotros cuándo lo hemos desarrollado? No sabemos pensar, no sabemos hablar, nos chocamos con nuestros propios pies, no sabemos caminar. ¿Y cuál es el orgullo? ¿Cuál es la altanería? ¿Cuál es lo que el hombre tiene? Si David dijo, siendo rey: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que Dios se acuerde de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visite? Entonces encontramos una gran misericordia que nos abrió la puerta. Nos abrió la puerta para ser salvos. La salvación es un regalo. Y el venir a congregarnos es venir a aprender de Jesús. 54:13 de Isaías, ¿quiere leerlo? O Juan 6:45. Dice que todos seremos enseñados de Dios. Entonces, ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de quién es. De Dios. Entonces venimos a aprender de Dios. No venimos a insultar a nadie. Usted es libre de servirle a Jesús o no quiere servirle. Es libre si quiere cumplir los mandamientos o no. Dios ya los dejó.
Dios ya dejó 3 oraciones en el Ministerio Redentor: 4 de la mañana, 2 de la tarde, 6 de la tarde. Allá usted y yo sí cumplimos. Tenemos mandamientos de miércoles y jueves de guardarnos para el Señor. Tenemos vigilia. Allá nosotros sí cumplimos. Amén. El Espíritu Santo nos ha hablado de hace muchos años por el vaso de la anciana que Dios levantó. Dios mío, nos ha hablado de tantas maneras: que vengamos a la iglesia a la hora correcta, que cuando estemos en la iglesia no andemos como mercado, porque su casa no es mercado. Así lo dice la Biblia y así lo ha dicho el Espíritu Santo. Y si no obedecemos al Espíritu Santo, ¿cómo va a obedecer al hermano que está predicando? No lo vamos a obedecer si no hemos oído la voz divina de Dios que ha descendido del cielo. Amén. Le he dicho al Señor que los días de vigilia en el patio la hacemos. ¿Y cuántas veces la dijo? Entonces no es cosa del pastor porque no quiere verlos allá. No es cosa del líder que no. Dios lo ha dicho de cientos de veces. El que quiere cumplir, va a cumplir. Y el que no, Dios tenga misericordia. Pero ya Dios nos trazó la Biblia. Ya nos dio la salvación a través de Jesucristo. Si queremos seguirle, le vamos a seguir. Entonces, ¿qué dice la Biblia en Mateo 16:24? Yo he estado un poco malo. Y dice Jesús: ¿quién quiere venir en pos de mí? ¿Quién? Pregunta Jesús: ¿quién quiere venir? Entonces levanta la mano Manuel y dice: yo, Señor, yo te quiero servir. Cuando nosotros predicamos la palabra, hacemos un llamado. Y dice: ¿alguno quiere recibir a Jesús? ¿Alguien quiere caminar con Jesús? No vamos a agarrarlo de la mano y lo traemos, no. Porque Él está preguntando: ¿quién quiere? Mire, y dice: yo quiero, Señor. Entonces dice: yo quiero servirle. Muy bien. Entonces Jesús le dice: ven, niégate a ti mismo. Porque en ese momento usted y yo tenemos que empezar a dejar la vida vieja. Por ejemplo, ¿qué fue lo primero que Zaqueo hizo cuando Jesús entró a su casa? Porque Apocalipsis 3:20, Dios dice: he aquí, yo estoy a la puerta y te llamo. Y si alguno oye la voz y abre la puerta, ¿qué quiere hacer Jesús? Cenar con nosotros. Entonces entró a la casa de Zaqueo, porque le dijo: desciende pues, porque hoy voy a estar en tu casa. El día que Cristo viene a tu casa, o sea, Él no puede estar en mi casa si la tengo desordenada. Es Dios el que va a llegar a mi casa. Entonces usted viene y ordena su casa, como el profeta Isaías le dice a Ezechías: prepara tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Entonces cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo,